iglesia. Y en ese tiempo de crecimiento, en esta noche el Espíritu Santo, al sumergirme en su palabra, en su Biblia, en el diario vivir, me ha direccionado a compartir con ustedes una enseñanza que tiene como título Dones versus fruto. Dones versus fruto. Y antes de ir al texto base, la introducción que traigo esta noche está dada por la misma palabra. ¿Sí? Dones versus fruto. Mire lo que dice Mateo 7. Mateo 7, 15 al 20. Estoy leyendo la palabra de Dios desde la versión Dios habla hoy. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos, ni higos de los cardos. Así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. De modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Dones versus fruto. En la versión Reina Valera dice: por sus frutos lo conoceréis. Y ahora entendemos y vemos que el fruto son las actitudes que tenemos en nuestro diario vivir. Todos podemos fingir amar. Todos podemos fingir estar en paz. Todos podemos fingir ser bondadosos. Por eso Dios permite situaciones adversas, contrarias, improvistas, difíciles. Y de la manera como reaccionamos en esas circunstancias es donde se muestra si en verdad estamos llevando fruto. Y recordemos que para llevar fruto tiene que haber un proceso donde se preparó un terreno, se sembró una semilla, se regó, se abonó, se esperó el tiempo específico y se recoge el fruto de esa semilla que es la palabra de Dios, sembrada a conciencia en nuestra mente. Y aquí dice el Señor Jesucristo que tengamos cuidado de muchas personas que hablan de parte de Dios y que fingen dar fruto, pero que no es fruto. Pero Él dice: yo voy a permitir situaciones para que ustedes se den cuenta quién es quién. Sobre todo que nosotros nos demos cuenta si nosotros estamos llevando fruto o no. Acompáñenme en la versión Dios habla hoy a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9. Y vamos a leerlo desde el 24 al 27.
Ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio, lo que nos dice el apóstol Pablo. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño. Y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Yo por mi parte no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, dice el apóstol Pablo, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Iglesia, podemos ver en esta introducción de la noche que el Espíritu Santo nos habla por medio de nuestro Señor Jesucristo y después por el apóstol Pablo, enseñándonos el fundamento de la vida de un hijo de Dios. Cuidado con esto. Nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, que es el verdadero pastor de la iglesia, nos dejó escrito, plasmado, para que nosotros seamos enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos en justicia. ¿Cuál es el fundamento de la vida de un hijo de Dios? El carácter, el fruto, las acciones. Mira, Dios repartió dones a todos los llamados, como quiso. A quien quiso le dio dones. A todo el que llamó le dio dones. Y estos dones, dice la Biblia, son irrevocables. Él no los quita. Lo que Dios te dio no lo quita. Tú lo entregas. Dios, en su infinito amor y en su plan perfecto, derrama dones a los llamados, pero el fruto lo manifiesta solo aquel que es escogido por Dios para perseverar en su proceso de crecimiento espiritual. Todos los llamados manifestamos dones operacionales, toda la iglesia, dones ministeriales, algunos específicos miembros de la iglesia, y dones espirituales a quien Dios quiere dar, como Dios quiere dar. Es más, en alguna parte de la palabra en Corintios nos dice allá en el 12, anhelen los mejores dones. Gálatas 5, mire lo que nos dice aquí adelantico, Gálatas 5. Dios habla hoy, 22, 23. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. La última manifestación del fruto del Espíritu Santo, que es solo uno y se manifiesta de 9 acciones. El fruto del Espíritu es uno, pero se muestra de nueve acciones diferentes, conductas, comportamientos. Es el dominio propio. Y el fundamento, escuche muy bien, el fundamento de un hijo de Dios es el carácter, el dominio propio. Dominio propio solo puede tener aquel que ha llevado un proceso consciente con Dios.
Por eso la enseñanza de esta noche tiene como título dones versus fruto. Dones versus fruto. Y cuando hablamos de fruto, hablamos de acciones, hablamos de carácter. Y quise profundizar frente al significado de la palabra carácter. Carácter, escuche muy bien, tome nota. Carácter es conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo o de un pueblo. Cuidado con esto. Tiene que ver con lo interno. Son las cualidades psíquicas y afectivas o emocionales que condicionan, direccionan el comportamiento de un ser o de una familia o de un barrio o de un pueblo. Pero mire este significado que encontré de carácter. Es una señal espiritual que queda en una persona como efecto de un conocimiento o experiencia importantes. Cuidado con esto, ¿qué es carácter? Es la señal, es la marca espiritual que queda en una persona como consecuencia de haber conocido o tenido una experiencia muy importante. Por eso una persona que de niño lo lanzaron al agua sin él saber nadar, fue marcado, fue señalada su carácter, su conducta. Y años después esa persona le tiene miedo al agua. Una persona que fue maltratada, verbal, física, emocionalmente, eso toca su carácter, eso afecta su conducta, eso transforma el normal funcionamiento de su psiquis y de sus emociones. Por eso muchas personas, el carácter que tienen no es el carácter que deberían manifestar. Yo personalmente, después de varios años de ser formado militarmente, mi carácter fue tocado, impactado, transformado en la disciplina y comportamiento del régimen militar. Por eso mi tono de voz, por eso muchas conductas que Martín manifiesta. Ahora revise su vida, revise y entienda por qué su carácter. No se quede con lo que usted dice que usted es así, porque sus miedos, por qué tanta emoción, tanta alegría, por qué eso oculto, secreto, íntimo que hay en usted. Eso pudo venir desde el momento en que fue engendrado por el carácter de papá y mamá. Pudo ser adquirido consciente o inconscientemente durante su vida, o pudo llegar sin usted desearlo. Una persona que es abusada sexualmente, su carácter, su psiquis, sus emociones, su sistema nervioso es impactado de una manera negativa. El carácter de muchos seres humanos fue deformado del diseño original de Dios en el proceso de formación que los padres le dieron. Por eso hoy le tengo una noticia muy grande. Cristo murió en la cruz para que tu carácter sea transformado y sometido al amor del Espíritu Santo. Aleluya. Es posible
que nuestro carácter por la palabra sea transformado. Pero ya no depende de Dios, depende de ti, que creas este mensaje, que recibas esta buena nueva. Dios te está diciendo, tú no eres ese amargado, tú no eres ese frustrado, tú no eres ese miedoso, tú no eres ese negativo, tú no eres ese apocado, esa apocada, tú no eres esa persona que se siente limitada. Tú eres mi hija, mi hijo. Y por el poder del Espíritu de mi palabra, yo quiero transformarte. Pero debes oír mi palabra, recibirla, creerla y perseverar en ella para que esa palabra te transforme. Para que esa palabra te haga una nueva persona. Hay mujeres frustradas que su corazón se cerró debido al maltrato de su papá, de su esposo, de sus hijos. Y Dios viene hoy diciéndote, yo vengo a tocar tu carácter con mi palabra, con el espíritu del poder de mi palabra. Voy a tocar tu psiquis, tus emociones. Y nuevamente volverás a sonreír, pero sonreirás con el gozo del Señor, dice el Espíritu a la iglesia. Por eso hoy el título de la enseñanza, dones versus fruto. Aleluya. Mira, bajo ese orden de ideas, entre más tiempo una persona pase en intimidad con Dios, entre más tiempo pase yo meditando la palabra, orando, o dedicarle horas a memorizarla, escribirla y memorizarla, escribirla y memorizarla, y luego leerla, y entre más tiempo pases en intimidad con Dios, más vas a ser impregnado, sumergido, sí, tocado por su presencia y por su carácter. Si usted pasa mucho tiempo, si el mayor tiempo de su vida lo pasa con una persona violenta y usted está herido y su carácter está trastocado, usted va a ser muy impactado por esa persona violenta. Si usted pasa tiempo con una persona grosera, usted, si no tiene en claro el camino, la verdad y la vida, va a terminar siendo grosero, negativo, mentiroso, ladrón. Un popular adagio decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Es eso. Dime con quién te la pasas más y te diré cómo es tu carácter, tu psiquis, tus emociones. Hoy hay una palabra de sanidad interior. Hoy hay una palabra donde el Espíritu Santo quiere sanar esa herida que está ahí, que hoy no te permite experimentar, disfrutar la vida sin necesidad de nada y de nadie. Hay personas a las que yo les estoy hablando en este momento, sí, que tienen mucho amor por dar, para dar, y no lo pueden expresar porque están heridas, están maltratadas. Y hoy la palabra del Espíritu Santo de Dios trae sanidad, restauración a tu vida. Hoy te vas a reconciliar más con el Padre, pero ante todo hoy el Señor dice, hoy te reconcilias contigo mismo, contigo misma. Hoy necesitas hablar contigo. Tienes que volver a sonreír contigo misma, para que puedas volver a sonreírle al patán que te hizo daño, a la persona que te engañó, que te fue infiel, que te robó, que te insultó, que te abusó. Así que dispóngase para la palabra de esta noche. Sí, Dios por su escritura nos va a mostrar
¿Cuál es el camino que tú y yo debemos seguir recorriendo y perseverar en él para que seamos impregnados, sumergidos, impactados, tocados por la presencia y el carácter de nuestro Dios, el diseño original con el que fuimos creados? El texto base de hoy está en el primer libro de Reyes, capítulo 13. Hoy no le hablo a llamados, hoy le hablo a soldados escogidos. Tú no eres un llamado, tú eres un escogido por Dios. Con el tiempo entendí que los dones sin el fruto traen destrucción. Los dones sin carácter traen destrucción. Los dones sin las acciones que son agradables al Padre traen destrucción. Vamos a aprender por la palabra de Dios dones versus fruto, entendiendo la dirección que el Espíritu Santo nos ha dado, que el carácter, que las actitudes que nosotros manifestamos vienen trastocadas por realidades adversas, contrarias, negativas, duras, dolorosas, que desfiguraron el diseño de nuestro carácter, que afectaron nuestra psiquis, nuestras emociones. Entonces, crecer espiritualmente solo se logra cuando nuestro carácter es sanado por la presencia de Dios. El crecimiento espiritual conlleva sanidad interior. No basta con hacer algo, hay que hacerlo con una psiquis y unas emociones sujetas al carácter de Dios. Y eso solo nos permite reconocerlo cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. La esposa le sirve a diario el almuerzo al esposo, le plancha la camisa, lo atiende, tiene intimidad sexual con él, pero su psiquis y sus emociones están afectadas. Cuando esa mujer es sanada por la presencia del Espíritu Santo, seguirá haciendo lo mismo, sirviendo el alimento, planchando la camisa, teniendo intimidad sexual con su esposo, pero en ella habrá libertad y plenitud de gozo, aunque el esposo no cambie. Por eso la palabra es tan importante en nuestras vidas, para que sane nuestro carácter, nuestro hombre interior, nuestras emociones, nuestra psiquis. Versículo 1, capítulo 13 del libro primero de Reyes. Dice que el rey Jeroboam, espero que usted lea la Biblia y entienda que Jeroboam es el rey que Dios utiliza para dividir a todo el pueblo de Dios. Jeroboam es rey de Israel y Roboam es rey de Judá. Roboam, hijo de Salomón. Jeroboam viene como disciplina de Dios para dividir el pueblo de Dios. Jeroboam es rey de 10 tribus. Roboam de 2 tribus. Y Roboam está en Jerusalén, donde está el templo construido por Salomón, templo el cual Dios había dicho: ahora mi presencia estará aquí y aquí me manifestaré. Antiguo pacto. Jeroboam en Samaria, capital de Israel,
levanta un falso altar, nombra falsos sacerdotes para que estas 10 tribus no se vayan a ofrecer adoración y sacrificio a Jerusalén y mantener el reino. Y dice que cuando él estaba quemando incienso sobre ese falso altar, un falso incienso, llegó a Betel un profeta de Judá mandado por el Señor. ¿Sí? Dios envía un profeta con su palabra. ¿Sabes por qué? Porque Dios todo lo ve. Y carácter tiene que ver con eso. Carácter no es lo que mostramos a los demás. Carácter es lo que hacemos cuando estamos a solas. Y él envía un profeta de Judá a Samaria, de Jerusalén a Samaria, y le dice: dile a él que yo veo lo que él está haciendo allá. Y muchas veces el Señor utiliza a este siervo, hablo a Camino de Vida Plena, para que a través de una enseñanza Él te hable a tu vida. ¿De qué manera? Directo, claro, conciso, concreto. No te hagas más el de la vista gorda. No pienses que es que el pastor Martín es un chismoso que vive llamando a su familia para que me cuenten lo que Dios le revela aquí cara a cara. No, no, no. Yo ni me entero de lo que Dios te habla cuando Él por su misericordia usa mi boca al predicar su palabra. Pero hoy tengo dirección del Espíritu Santo para decirte que Dios te ha hablado varias veces cara a cara. Y te ha dicho y te ha mostrado y te ha revelado aquello que tú sabes y sabes que ya debes dejar. Pero hoy te está diciendo: no lo puedes dejar porque tu carácter está herido. Y ese es el preámbulo, la entrada para esta noche de gloria. Esta es una noche de gloria, de victoria, de gracia, de bendición. Porque eso que Él te dijo que debe ser transformado y no puedes transformar, hoy el Espíritu viene a impactar tu hombre interior, tu carácter, tu psiquis, tus emociones. No hay lugar en que nos podamos esconder para hacer algo. Decía el salmista: si subo a los cielos, allá estás. Si bajo a lo profundo de las tinieblas, allí estás. ¿Cómo podré huir y esconderme yo de ti? Versículo 2. Y dice que por orden del Señor habló con fuerte voz contra el altar, diciendo: altar, altar, el Señor ha dicho: de la dinastía de David nacerá un niño que se llamará Josías, y que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios en lugares altos, que sobre ti queman incienso y sobre ti quemarán huesos humanos. Mira, el profeta le está diciendo: rey, sobre ese altar que tú estás quemando, ese incienso que no es agradable a Dios, y ese altar que no lo ordenó construir el Señor, vendrá un rey, el rey Josías, que empezó a reinar de 8 años, y sobre ese altar matará a todos esos falsos sacerdotes y quemará los huesos de ellos ahí sobre ese altar. Esa profecía se cumplió años después. Pero aquí hay algo importante. ¿Por qué Dios da la orden de matar hombres sobre ese altar y quemar sus huesos en ese altar? Porque la consecuencia de la idolatría es la muerte de quien la practica y la muerte de sus generaciones. Por eso el miércoles el Señor nos decía que el primer paso para la vida del Espíritu es renunciar a toda idolatría y vida de pecado.
Es importante conscientemente renunciar a toda idolatría, llámese externa, hijos, dinero, lo que sea. Hay gente que idolatra el pasado. Hay gente que idolatra odiar. ¿Sí? Versículo 3. Aquel mismo día el profeta dio una señal prodigiosa. Él da la palabra. Dice, sobre ese altar matarán a esos sacerdotes falsos y quemarán sus huesos. Y hay una señal. Y esta señal prodigiosa que el Señor ha anunciado, dijo, el altar se hará pedazos y la ceniza que hay sobre él se esparcirá. Mira, el profeta del antiguo pacto se confirmaba como profeta por las señales externas que manifestaba. En el nuevo pacto dijo el Hijo de Dios, Jesucristo, su Señor, su Salvador, mi Señor y Salvador, ya no se harán más señales externas. Allá en Marcos dijo, y a los que crean en mí les acompañarán estas señales. Pero una cosa es que por creer en el Señor nos acompañen las señales de sanidades y milagros. Y otra cosa es poner nuestra fe, nuestra confianza para creer si hay señales y milagros. En el antiguo pacto, para creer se necesitaban señales y milagros. En el nuevo pacto las señales y milagros son una añadidura. No son nuestra confianza. Y hayan o no hayan señales y milagros, creemos. Mateo 24:24, Dios habla hoy, mire lo que dice. Mateo 24:24, porque vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y milagros. Por eso nuestra confianza, nuestra fe no se fundamenta en señales y milagros. Porque esos falsos profetas los hacen para engañar, a ser posible, hasta a los que Dios mismo ha escogido. Por eso le estoy hablando hoy a escogidos, no a llamados. Los llamados confían mucho en los dones. Los llamados se quedaron en los dones. Los llamados solo predican de milagros, sanidades, prodigios, señales. El escogido, para nosotros es normal que un muerto resucite. Para mí es normal que un paralítico camine. Para mí es normal, para ti debe ser normal que Dios le coloque un riñón nuevo al que no lo tenía, que le coloque una pierna al que no la tiene. Esas señales y prodigios nos acompañan, pero en estos últimos tiempos Jesús dijo, cuidado, los engañan, porque en estos últimos tiempos Satanás tendrá permiso del Padre para que sus ministros del demonio hagan esos milagros y ustedes se desvíen. No les den tanta importancia, pero no ignoren que tienen el poder de hacer milagros y sanar enfermos. Aleluya. ¿Sí? Versículo 4 y 5. Cuando el rey Jeroboam escuchó la sentencia que el profeta había pronunciado contra el altar del Betel, le iban a dañar el negocio, extendió su mano desde el altar y dijo, aprésenlo. Y dice aquí que la mano le quedó tiesa. Y en ese momento le dijo, en el momento que le quedó tiesa, se rompió el altar, se esparcieron las cenizas, tal y como el profeta lo había dicho. Venga acá, iglesia. Hoy es alimento sólido, alimento para una iglesia madura. Dios siempre va a respaldar su palabra. Dios siempre va a respaldar su palabra. En la versión Dios habla hoy, vamos a Mateo 7, 21, 23. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos,
sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y Dios respaldó. Y en tu nombre expulsamos demonios, y Dios respaldó. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y Dios respaldó. Pero entonces les contestaré: nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Ustedes se quedaron en los dones, pero nunca forjaron su carácter. No pueden entrar en el reino de los cielos. Gloria a Dios por los dones. Gloria a Dios por los milagros, las sanidades, por la palabra de revelación, por los sueños, por las visiones. Gloria a Dios por todos los talentos. Gloria a Dios por todo aquello que el Espíritu Santo nos ha dado. Gloria a Dios a ti que te dio esa palabra de sabiduría, de conocimiento, ese don de lenguas. Gloria a Dios por ese don de fe. Gloria a Dios por esos dones de servicio, de enseñanza, por ese don de maestro, de pastor, de apóstol, profeta, evangelista. Pero si tú no permites que el Espíritu Santo forje tu carácter a la medida de la altura del varón perfecto, esos dones serán para perjuicio tuyo, te perjudicarán, porque los dones nos pueden llevar a un lugar tan alto donde el carácter no nos pueda sostener. Si no has forjado carácter, sí, lo que conlleva moverse en lo sobrenatural de Dios, moverse en sanidades, milagros, prodigios. Y mire que estoy hablando de parte de Dios. Sí, ¿en qué momento te pasas y te sales del camino? Cuando te centraste solo en los dones que Dios te dio y no trabajaste en el carácter, que es lo que vale e importa. Escuche esto. Lo importante y valioso no es lo que Dios hace a través de mí. Lo importante y valioso no es que Dios diga a través de mi boca que su ropa interior es de color verde. Lo importante y valioso no es que Dios me muestre su pasado. Lo importante y valioso no es que Dios me muestre su futuro, que lo puede hacer y lo hace. Lo más importante y valioso es lo que yo permito que Dios haga en mí, y es establecer su carácter en mi carácter. Si no deja que el Espíritu Santo forje su carácter, puedes quedar descalificado, dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo: ¿de qué me sirve haber hecho tantos milagros, tantas sanidades, haber escrito todas las cartas que escribí, si al final no voy a poder entrar? Entonces dijo: ¿de qué me sirve hablar lo que Dios me habla si yo también no lo vivo? ¿De qué me sirve cantarle a Dios si no lo vivo? ¿De qué me sirve danzarle a Dios si no vivo su palabra? ¿De qué me sirve orar tanto si no vivo su palabra? ¿De qué me sirve hacer todo lo que hago si no vivo su palabra? Carácter es vivir la palabra, y para vivir la palabra tiene que ser tocado, trastocado, sanado mi hombre interior. Esa lucha interna que tú tienes contigo misma, contigo mismo, ese rencor, esa falta de perdón, esa amargura, esa sed de venganza, esa zozobra, ese vacío que hay dentro de ti, es porque tu carácter está herido, marcado, está señalado, fue desviado. Y muchas veces lo hicimos nosotros mismos, lo provocamos nosotros mismos. Otras veces nunca, no lo provocábamos, ni lo deseábamos, ni lo queríamos, pero se dieron las cosas.
Y esta noche Dios está diciendo: quiero y vengo a sanar tu carácter. Vengo a sanar tus emociones, tus sentimientos, tu pasado. Aún a borrar esos recuerdos de pecado que aún te atormentan. Hay personas que se despiertan a medianoche soñando con esos recuerdos pecaminosos en los que vivieron, y se asustan y se afanan, porque aún el hombre viejo tiene gobierno y autoridad en tu hombre interior. Por eso culpamos a los demás, familia. Entonces recuerda que lo importante y valioso no es lo que Dios hace por medio mío en otros, sino lo que yo permito que Dios haga en mí, establecer su carácter. Es más, lo que Dios haga por medio mío en otros, eso no cuenta, eso no vale. Yo quiero aclarar aquí algo. Yo escuché muchas veces hombres que de parte de Dios decían: es que escrito está que yo haría cosas más grandes que Jesús. Y escrito está. Pero las cosas más grandes que Jesús no tenía que ver con milagros, señales y prodigios, porque eso no lo producimos nosotros. Esa es la gloria de Dios, es la voluntad de Él. Entonces las cosas más grandes que un hombre aquí en la tierra puede hacer es soportar lo mismo que Cristo soportó. Si tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo le llevó a nuestro Señor a soportar el escarnio, la afrenta, la humillación, las espinas, la cruz, los clavos, la muerte vergonzosa, tú y yo podemos soportar algo igual o superior. Aunque la Biblia dice que Él no nos da algo que no podamos soportar. Pero si estamos hablando de ese versículo, cosas grandes no es construir una mega sede ahí, bodega, para que 100,000 personas se congreguen y entonces yo hice más que Jesús. No, no, no. Las cosas grandes, más grandes y maravillosas que un hijo de Dios puede hacer por la palabra que dijo Jesús, no tiene que ver con construcciones ni cosas externas. Tiene que ver conmigo mismo. La capacidad que tengo de humillarme, de someterme a vivir la palabra de Dios. Eso es lo más grande que puede hacer un hijo de Dios. Versículo 6. Entonces el rey, dirigiéndose al profeta, dijo: te ruego que ores por mí al Señor tu Dios para que mi mano se cure. El profeta rogó al Señor y la mano del rey quedó sana como antes. Oiga, qué tremendo. 2 palabras acompañadas de señales hizo Dios por medio del profeta y todos lo vieron. Ese altar se quebrará y la ceniza se regará. Y se vino el rey y extendió la mano para que lo apresaran y se le entesó. Y el rey le dijo: ore por mí, por favor, a su Dios. Hay que dejar en claro eso. Dice: ore a su Dios. Y él oró y Dios lo sanó. Dios respalda su obra. ¿A qué te envió Dios? Dios te va a respaldar en todo lo que hagas. Pero ya no se trata de ir a predicar a las cárceles, a los hospitales, a las calles, con el argumento de que Dios me respalda. Dios nos respalda a todos. Hablo esto con entendimiento y conciencia del Espíritu. Al día de hoy, ya no es testimonio decir que por lo que yo prediqué se convirtieron 1, 10 o 100. Eso no es testimonio para gloria de Dios, porque Dios ya había predestinado eso desde antes de la fundación del mundo, y Él nos hace caminar en las buenas obras que Él preparó de antemano. Eso no lo preparé ni yo ni usted. Esa palabra de espíritu y esa sabiduría con que hablamos en ese velorio, en esa cárcel, en ese hospital, en esa buceta, en ese salón, en ese colegio, en la oficina, esa no es nuestra, es la sabiduría de Dios, porque Él dijo: les daré una sabiduría que nadie va a sostener. Entonces no nos enorgullezcamos de decir que es que lloré y ese matrimonio se restauró. Es que ese matrimonio está firme porque yo ayuno y yo oro.
Eso no es agradable a Dios. Es que él volvió a caminar porque yo oré y caminó normal. Pero usted oró y el que hizo la obra fue Dios. Porque para que él se levantara de ahí, Cristo murió en la cruz. Y a usted y a mí nos machucan un dedo y nos volvemos un 8. Entonces no volvamos a decir, ¿sí?, que lo que somos, que lo que nos enorgullece y que somos hijos de Dios porque Dios nos respalda. Dios respalda toda su palabra. Todo lo que digamos y oremos en el nombre de Jesús será respaldado. Pero ese no es nuestro testimonio. Esa es la gloria de Dios. Nuestro testimonio es el carácter que dejemos que Dios forje en nosotros. Es más, carácter es hacer lo que hizo Pablo allí en Grecia. Cuando fueron a nombrar los dioses y se rasgaron las vestiduras y se botaron sobre la multitud y dijeron: no, nosotros somos simples gusanos, hombres. Carácter es saber que el Espíritu Santo me dice: voy a sanar a esa mujer de cáncer. Párate al lado, ora por ella y vete, para que ella después sepa que fui yo, no usted. Hoy en día tenemos muchos hombres que hasta ahora se ha permitido que se enorgullecen, que porque hicieron esto o lo otro. Yo no sé si ellos tengan el carácter de Dios, yo no estoy juzgando eso. Estoy diciendo es que la visión que Dios ha dado a Camino de Vida Plena, ¿sí?, tiene que ver más con el carácter que con el don, con el fruto que con el don. No podemos negar los dones porque Dios hace lo que quiere, como quiere, donde quiere. Pero lo que Dios verdaderamente espera de nosotros no es que hagamos milagros, sino que demos fruto. Que te insultaron y puedas amar y perdonar. Eso es lo que espera Dios de ti. Que te voltees y perdones a esa persona que vive ahí contigo. Que cojas hoy el teléfono y llames y bendigas a tu enemigo, a tu enemiga. Eso es lo que espera Dios. Pero no te engañes pensando y diciendo es que hay que cumplir la gran comisión. Esa es una orden. Esa es la única, ese es el trabajo que debemos hacer. Entonces no podemos enorgullecernos porque discipulé a este y a este. No, eso no es para enorgullecerse, eso es lo que nos toca hacer. En agradecimiento a la salvación, a que no estamos muertos, a que no estamos perdidos, a que en este tiempo de pandemia todo el mundo está en crisis y a usted y a mí nos ha ido mejor que nunca. En agradecimiento y por el Espíritu vamos y discipulamos y predicamos y oramos. Pero si algo sucede ahí, si un muerto resucita, si un paralítico se levanta, si un ciego ve, si un sordo oye, eso no nos compete a nosotros. Porque allá en Mateo leímos que muchos hicieron eso y quedaron por fuera porque no trabajaron en su carácter. Es tiempo de trabajar en el carácter. Dones versus carácter. ¿Estás trabajando en tu carácter? Por eso Dios permite periódicamente que te insulten, que te maltraten, que te sirvan la comida fría, salada o sin azúcar, para que no seas más patán y entiendas que cuando dijimos venga a nosotros tu reino, es porque a partir de ahí, pase lo que pase, es voluntad de Dios. Si así lo quiere Dios. Y debemos contestar con carácter. Carácter es decir lo que se debe decir, hablando desde un corazón sano. Tenemos que aprender a hablar y a decir
y a actuar y a exhortar y a confrontar desde un corazón sano. Y eso es lo que hoy el Señor nos está dando, un corazón sano. Porque si nuestro corazón no se deja sanar, va a ser un baldado de agua fría que llegues allí pensando que eras el super evangelista, la super profeta, el super maestro, el super pastor, y Dios te diga: no, tú no entras. Todo eso que sucedió allá fui yo, era mi voluntad, yo lo había planeado antes de crear todo. Pidámosle a Dios que trabaje en nuestro carácter. Versículo 7. Luego dijo el rey al profeta: ¿sí? Ven conmigo a mi casa para que comas algo y te haré un regalo. Oiga, el rey Jeroboam, en agradecimiento, quiere pagarle el milagro al profeta. Si el rey Jeroboam tuviera intimidad con Dios, sabía que quien lo había sanado era quién. Pero es que él de entrada dijo, él no dijo: profeta, sáneme. Él dijo: dile a tu Dios que me sane. Y lo sanó. Y ahora quiere es pagarle al hombre. Ese es el mover eclesial que hay hoy, de religiosidad, donde hombres que según la Biblia son ministros del diablo, cobran por milagros, donde le dicen que usted debe traer un dinero, un pacto, ¿sí? Una siembra, una semilla, y que a cambio de usted haber dado ese dinero, usted va a recibir el milagro, aquí como Jeroboam. Y el rey Jeroboam quiere agradecerle al profeta, ¿sí? Pagándole. Pero mire lo que dice el versículo 8. El profeta le respondió al rey: aunque me des la mitad de tu palacio, uy, carácter, no iré contigo, carácter, ni comeré pan ni beberé agua en este lugar, carácter, porque así me lo ha ordenado el Señor. Este hombre tenía en claro que lo que acababa de suceder no fue él, que mientras él oró y se rompió el altar y sanó el brazo del rey, había una orden superior a la de los dones. ¿Cuál? Una orden de conducta y de comportamiento. ¿Sí? No comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el mismo camino por el que has ido. No porque la comida sea mala, ni porque la bebida esté envenenada, ni que por el camino lo iban a robar. Simplemente Dios le dio una orden: aquellos con los que yo trabajo deben tener mi carácter. ¿Cuántos somos siervos de Dios? ¿Cuántas veces tú y yo le hemos servido al Señor? Hemos ido a muchos lugares, hemos predicado. ¿A cuánto no nos ha respaldado el Señor? ¿Cuántas veces no he visto la gloria de Dios? A través de la oración de este siervo, milagros, sanidades he visto, prodigios, maravillas he visto. Pero el Señor hoy nos está diciendo: amada iglesia, comunidad cristiana, camino de vida plena, llegó la hora novena. Llegó el tiempo de resucitar, llegó el tiempo de ser conscientes que son mi iglesia, mi esposa. Llegó el momento en que ustedes vean mis milagros como algo normal del reino. Pero llegó el tiempo en que ustedes le den el primer lugar a dejarse formar en su carácter, para que cuando yo haga todo lo que tengo planeado hacer, eso no les robe el galardón que he preparado para ustedes. Preparémonos, iglesia, mis hermanos, con garbo, con denuedo, pero desde el Espíritu de Dios, para un pueblo herido, para un pueblo que lleva años sin pastor, dice el Señor. Y a eso te he escogido, para que lleves sanidad a las naciones. Restaurarás los portillos quebrados, te dice el Señor, a ti, mujer,
Tú sabes que te está hablando cara a cara a ti, varona, mujer de Dios, restauradora de portillos. Pero estás llena de miedo, estás apocada, estás herida, estás frustrada, amargada. Y Dios no te llamó a eso. Ahora es un tiempo especial de Dios para tu vida. Ya no mires ni pienses en lo que pasó, porque hoy el poder del Espíritu de la palabra sana tus heridas en el nombre de Jesús. Sana tus heridas en el nombre de Jesús. Carácter no es hablar duro. Carácter es haber sido sanados en nuestra psiquis y en nuestro sistema nervioso, emocional, sentimental, afectivo, para hablar la palabra como Dios la habla, para que un día le puedas confrontar a alguien sabiendo que no eres tú sino Dios confrontando de una manera fuerte, firme, pero tu corazón sano, no con odio, no con resentimiento, no desde la herida, no desde tu pasado, no desde el rencor, no desde la venganza, no desde la violencia. Ese es el ministerio que el Señor le dio a la comunidad cristiana Camino de Vida Plena. Ese eres tú, esa eres tú. Te estoy mostrando tu diseño. Te estoy mostrando cómo serán tus próximos días en el nombre de Cristo Jesús. Así serán tus meses, tus años. No partirás sin ver tus generaciones sanas en su hombre interior. Y sé que le estoy hablando a mujeres heridas, a varones machistas, prepotentes, autosuficientes. Pero yo no estoy hablándole a su razón ni a su intelecto. Estoy hablando desde el poder del Espíritu de la palabra a tu espíritu que está siendo tocado por el poder de Dios, por la misericordia, por la gracia. Tu vida está siendo tocada, mujer, varón, y no necesitas sentir o experimentar mariposas en el estómago. La palabra es, se dice y se hace. Porque es Dios quien ha venido a nosotros. Él fue el que nos escogió, no nosotros a Él, iglesia. Oiga, tremendo, el profeta obedece la palabra de Dios que había escuchado. La obedeció. Pero del 11 al 17 dice que en aquel tiempo vivía en Betel un profeta anciano, cuyos hijos fueron y le contaron todo lo que el profeta de Judá había hecho aquel día en Betel. Y también le contaron a su padre lo que había dicho el rey, y su padre les preguntó por qué camino se fue. Sus hijos le indicaron el camino por el que había regresado el profeta de Judá. Entonces les dijo a sus hijos: aparéjenme el asno. Ellos lo hicieron así. El profeta montó y salió tras el profeta de Judá. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: ¿eres tú el profeta que ha venido de Judá? Yo soy, le respondió. Ven a mi casa a comer pan conmigo, dijo el profeta anciano. Pero el profeta de Judá le contestó: había memorizado la palabra de Dios y la estaba meditando. No puedo acompañarte ni entrar en tu casa, ni comer pan ni beber agua contigo en este lugar, porque el Señor me ha ordenado claramente: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino por el que te fuiste. ¿Sí? Hasta el 17. Encontramos un profeta viejo, esas personas antiguas en las congregaciones, que según ellos conocen todo el mover, el correr de todo lo que es la vida cristiana y del espíritu. ¿Sí? Pero quiero decirte esta noche, por favor, toda la iglesia Camino de Vida Plena atenta. El proceso de crecimiento espiritual es totalmente personal. Un proceso de crecimiento espiritual es totalmente personal. Por lo cual, escucha muy bien, Dios permitirá, por lo cual Dios permitirá que aquel que esté a tu lado pueda hacer algo que a ti no te lo permite.
en la formación de carácter, Dios me dice a mí, es un ejemplo, no te coloques zapatos azules. A Martín. Esto es un ejemplo, porque cuando él habla, hablas por la palabra. Pero es un ejemplo en la intimidad. Pero a la persona que vive conmigo, lo primero que le dice es, te regalo unos zapatos azules. Y entonces viene y me dice, oye, ¿por qué no nos uniformamos? Cómprate zapatos azules. No, porque el Señor me dijo que yo no puedo tener zapatos azules. Pero a mí me dijo que sí, mire, yo los tengo y a mí no me ha pasado nada. Ah, bueno, entonces me compro zapatos azules. No, el proceso de crecimiento espiritual es personal. Dios le permitirá a otros algo que no te permite a ti. Dios le permite a otros algo que no le permite a ti. Pero si hay intimidad verdadera, yo puedo obedecer. De lo contrario, mi proceso se puede estancar o demorar. Por eso cuando yo les digo que oren los 9 capítulos que Él nos dio, yo les digo que lo oren bajo la dirección del Espíritu Santo. No me permite el Señor enseñarles más de ahí, porque eso ya va en la intimidad de Dios con usted. No puedo hacerlo. Pero si usted tiene intimidad con Dios y grabó los 9 capítulos y lee el Salmo a diario y el Proverbio a diario y lleva una lectura secuencial del Antiguo y del Nuevo y medita la palabra, usted a diario lee, ora esos capítulos de una manera específica, personal. El que tenga oídos que oiga. El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Entonces es importante saber que en mi proceso con Dios yo debo hacer lo que Él dice en la Biblia. Yo pude evitar muchos tratos con Dios. Yo desobedecí lo que Dios me había dicho y vino un trato muy duro a mi vida, a mi familia, a mi hogar. Casi pierdo mi vida, casi pierdo el ministerio que Dios me dio. Pero todo eso fue transformado para bien. Todo eso fue transformado para bendición, porque aprendí algo que tenía que aprender, pero no era necesario pasar por ahí. Por eso Él, desde el corazón que Él sanó en mi vida, mi hombre interior, mi inclinación, mi pasión es a decirte, ten intimidad con Dios a través de la Biblia, porque aquí está todo. Si a través de la Biblia Él te dice a la derecha, váyase a la derecha, aunque toda la humanidad vayamos para la izquierda. Van a haber momentos en los escogidos en que Dios manda a todos para la izquierda, pero usted lo manda para la derecha, solo para ver qué tan formado está su carácter. Dios le está hablando, iglesia. Dios le está hablando, mujer, varón. ¿Sí? Versículo 18. Pero el anciano, el profeta, el hombre experimentado, que sabía todo, insistió, yo también soy profeta, era siervo de Dios. Lo mismo que tú, y un ángel de parte del Señor me ha ordenado que te lleve a mi casa y te dé de comer y de beber. Aunque el anciano le mentía, le estaba diciendo mentiras. Era un hombre que ya no estaba en la nómina de Dios. En la versión original dice que sí era profeta. ¿Sí? Mira, cuando yo hablo directamente con Dios, puedo discernir lo que Dios me habla por medio de sus siervos. Y no es necesario ya contender ni pelear con nadie. Pero yo puedo saber si lo que me dice a través de este siervo viene de Dios o no viene de Dios. Y yo no tengo que ir a exhortarlo, ni a confrontarlo, ni a decirle falso, ni nada. Simplemente me quedo quieto. Porque por algo esa persona irá ahí, por desobediente trato de Dios o para probarnos a nosotros. Pero a nosotros no nos corresponde juzgar, a no ser que Dios dé la orden. Pero tiene que haber una intimidad y un discernimiento alto.
Así que si yo tengo una verdadera intimidad con Dios, yo puedo discernir el espíritu que habla a través de las palabras que usted me dice. Uno puede discernir que a través de la dulzura de tus palabras hay engaño y mentira. Y uno puede discernir que a través de lo duro de tu palabra hay una verdad de Dios. Hay una verdad de Dios. La persona que no ha sido formada en el carácter piensa que la palabra de Dios es la que viene toda con azúcar, con miel. No, Dios habla como quiere, cuando quiere. Lo importante es que cuando yo hable, mi palabra no vaya ni con azúcar ni con sal, no hablo bíblicamente, ni con dulce ni con amargo. Vaya con la voluntad de Dios. Y usted sabe que esa palabra es voluntad de Dios, porque usted ha pasado tiempo con Dios y no está hablando desde una herida ni desde su pasado. Así que es importante la sanidad interior que viene con la salvación, que viene con el proceso. Sí, versículo 19. El profeta de Judá se fue con él y comió y bebió en su casa. Un hombre que manifestó dones, señales y milagros. Tenía el don de la palabra profética. Señales, se rompió el altar. Milagros, se sanó el rey. Pero no tenía el carácter de Dios formado en él para obedecer lo que Dios le ordenó. Dios nos ordena que perdonemos. ¿Por qué tú no puedes perdonar verdaderamente? Porque internamente estás herido, estás herida. Dios nos ordena que dejemos el pasado atrás. ¿Por qué no se puede dejar ese pasado atrás? Porque hay vacíos, heridas. Porque nosotros a veces nos movemos más en las ilusiones que en la realidad. Pero es que yo quería, pero es que yo anhelaba, pero es que yo a Dios le pedí, pero es que yo soñé, pero es que yo deseé. No seamos ilusionistas, seamos realistas en la verdad de la palabra. Sí, este hombre, lleno de milagros, señales y prodigios, no tenía el carácter de Dios formado. Y estando ellos sentados a la mesa, el Señor habló al profeta anciano que había hecho volver al profeta de Judá, y en voz alta dijo el anciano a este: el Señor ha dicho que por haber tú desobedecido las órdenes que te dio, pues te volviste para comer y beber donde el Señor te ordenó que no lo hicieras, no reposará tu cuerpo en el sepulcro de tus antepasados. Cuando el profeta de Judá acabó de comer y beber, el profeta anciano le aparejó el asno, y el profeta de Judá se fue. Pero en el camino le salió al encuentro un león y lo mató, y su cuerpo quedó tirado en el camino. Y el asno y el león, sin embargo, se quedaron junto al cadáver. En eso pasaron unos hombres y vieron el cadáver tirado en el camino, y que el león estaba todavía junto a él. Y cuando llegaron a la ciudad donde vivía el profeta anciano, contaron lo que habían visto. Al saberlo, el profeta anciano que había hecho volver al otro exclamó: ese es el profeta que desobedeció la orden del Señor. Por eso el Señor lo ha entregado a un león que lo ha despedazado y matado, conforme a lo que el Señor le dijo. Esto era lo que decía Pablo. Que yo no venga aquí hablando la palabra de Dios a los demás sin carácter, para que después otros vengan a hablarme a mí la palabra de Dios, a decirme: pues bonito lo que me dijo, era verdad, se cumplió todo lo que me dijo, pero ahora el Señor te dice a ti esto. ¿Por qué? Porque no te formaste en carácter. Podemos saber mucha Biblia, podemos tener muchos dones, talentos, pero aquí lo único que vale e importa en el reino de Dios es el carácter de Dios forjado en nosotros. Y Él determinó que Camino de Vida Plena sea una congregación, una hermandad, una comunidad, unos miembros de su iglesia forjados, formados
en el carácter de Dios. Versículo 31 y 32. Mira qué tremendo, la desobediencia de este profeta trajo la muerte. Mira lo que sucede allá en el 31 al 32. El profeta viejo fue, lo recogió, lo trajo, lo enterró. Y después de enterrarlo, le dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme en el mismo sepulcro en que he enterrado a este hombre de Dios. Pongan mis restos junto a los suyos, porque sin duda se cumplirá lo que él anunció por orden del Señor contra el altar de Betel y contra todos los santuarios en lugares altos que hay en las ciudades de Samaria. Qué tremendo. El profeta dijo: todo lo que él dijo se cumplirá, pero en él no se cumplió todo lo que Dios había dicho. Todo lo que tú digas a otros de parte de Dios se va a cumplir, pero si tú no lo haces en el carácter de Dios, en ti no se va a cumplir lo que Dios dijo que se debía cumplir. Ese es el esposo que no ha dejado formar su carácter y abandona a esposa, hijos, todo por ir a predicarle a otros, y se hace famoso por predicar, un gran evangelista, milagros, señales. Pero para él había una palabra que se debía cumplir. ¿Cuál? Tener el mejor hogar de todos. Y aunque el mejor hogar él se lo predicó a otros y Dios formó los mejores hogares en otros a través de él, él nunca permitió que en él se formara el mejor hogar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Aquí no vamos a ir con la bandera de que Dios hace en los otros para yo enorgullecerme. No, que mientras Dios hace en los otros, también lo hace en mí. Que mientras Dios restaura hogares, está restaurando o restauró el mío. Que mientras Dios sana corazones, está sanando o sanó el mío. Que haya esa conciencia. Pero ya es hora de hacer un alto, varón y varona, en tus comportamientos, en tus hábitos, en tus conductas, donde no te importa la insensatez con la que tú vives a diario. Porque no hay un verdadero corazón con deseo de arrepentimiento, de cambio. Y hoy Dios te está diciendo: ya estuvo bien, sí, he hecho muchas cosas por medio tuyo, pero ahora necesito hacer cosas en ti, para que sin hablar todos vean mi gloria en ti, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu casa. Ese es el reino de Dios en la tierra. Que sin hablar vean el resplandor de su gloria. Que aún vengan a nosotros y nosotros ir a buscarlos. Porque es el Espíritu Santo que sabe dónde le dejan obrar, actuar, alabar y predicar la palabra de Dios. Aleluya. Y mire cómo termina ese 33. A pesar de esto, Jeroboam no abandonó su mala conducta, sino que volvió a nombrar sacerdotes de entre el pueblo para los santuarios en los lugares altos. A quien así lo deseaba, Jeroboam le consagraba sacerdotes de tales santuarios. ¿Qué tal, mi amado? El bendito profeta se dio la pela, fue y predicó, sanó, prodigios, señales, para que Jeroboam cambiara, para que Israel se volviera a Dios. Y él desperdició la oportunidad que Dios le había dado. Es que Dios no nos llamó a hacer cosas solamente para afuera. Si usted ha leído la Biblia, y le dejo de tarea que busque ese versículo y me lo manda a mi WhatsApp, por favor, si es que lee la Biblia, el versículo donde dice: la obra de Dios, ¿cuál es? Y no dice que la obra de Dios es ir a hacer en otros. Dice: es dejar hacer en mí. Esa es la verdadera obra de Dios. Porque después de que yo dejo que Dios forme su carácter en mí,
Dios ya sabe que todo el que venga ahí vendrá a Dios, no a mí, porque yo ya no vivo, vive Cristo en mí. Así que, mis amados, vamos a terminar orando esta noche. Vamos a darle gracias a Dios por todos estos años de servicio. Démosle gracias a Dios por la manera como nos ha respaldado hasta ahora. Pero hoy nos hace entender que el respaldo verdadero de Dios no es lo que Él hace con nosotros en otros, sino lo que otros ven que Él ya hizo en nosotros. Oro, Señor, dándote gracias porque tu gloria ha descendido a nuestras vidas, a los hogares y familias congregados por tu Espíritu en camino de vida plena. Oro alabando y glorificando tu nombre por la transformación que das a ese varón, a esa varona. Oro alabando la gloria de tu gracia, porque has sanado las emociones, sentimientos de esa mujer que estaba herida. Oro glorificando tu presencia divina, porque el temperamento, el carácter de ese varón es transformado conforme a tu voluntad. Y oro porque aún siendo formados en el carácter de Dios, sanos en nuestro hombre interior, restaurados en nuestra psiquis y en nuestras emociones, fluirás a través de nosotros con los dones que te ha placido darnos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la iglesia gloriosa que has levantado en nosotros. Diga el débil: fuerte soy. Nuevos tiempos has traído. Creo a tu palabra, la recibo, la acepto y se pone en práctica, haciéndose vida en mi vida y en toda tu comunidad, camino de vida plena. Gracias, Señor. Amén.